En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. El trazo. Acercarte a mí como un retrato fiel. Dibujando historias, conectando almas. El mundo del diseño en las diferentes ramas del arte. Todos los martes de 18:30 a 19:30 horas. El trazo. Si vacilas, perdés. Conducción: Germana Quistapase. UMT Producciones. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor. Herencia de audiencia, buenas y lluviosas tardes, tarde-noche, aquí en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Estamos dando comienzo al programa número 7 del Trazo, el programa que dibuja historias, pero conecta almas. ¿Cómo está Álvaro García? Profesor Álvaro García. ¿Cómo le va, Germán? Está caotizada la ciudad. Sí, caotizada, pero terrible. El afán de la comunicación va por encima. Por supuesto, de la lluvia, como sea. Un saludo para Javier Caraballo, que nos asegura salir en las mejores condiciones técnicas desde la consola. Y hoy un invitado que engalana esta mesa, ¿verdad? Bueno, no sé si la engalana. Preséntelo usted, que fue el que lo arrimó. Ah, ¿no sabe si lo engalana? No, yo qué sé, es un invitado. Bueno, preséntelo. No, trajimos, a ver, en el marco de lo que es el programa, ¿no? El Trazo, un programa que se dedica justamente a lo cultural, a lo educativo, si se quiere también, a lo patrimonial, a lo artístico. Bueno, trajimos acá al licenciado Daniel Elizalde, amigo, gran conocedor de libros, gran vendedor también, porque ¿también? Le vende un buzón. Sí, le vende cualquier ¿Tiene algún dato más de hincha de qué cuadro? De Nacional. Fanático de Nacional. Usted sabe que yo lo vi ahí en el hall y algo intuí, dije, sí. Este hombre tiene un aire a nacionalófilo. Este muchacho está equivocado. Sí, y además es un hombre muy muy curioso. ¿Ah, sí? Sí, y muy digamos metido en lo que es la historia justamente de nuestra ciudad, de la ciudad de Montevideo. Él tiene un libro sobre la historia del Palacio Salvo,
que ha investigado muchísimo toda la arquitectura, pero también todo lo que se ha tejido y se ha tramado en torno a ese edificio emblemático de la ciudad de Montevideo. Y bueno, y el año pasado sacó un libro que ahora hace una semana, ¿no, Daniel? Que tiene su segunda edición. Buenas tardes a Bienvenido al Trazo. Un gusto estar con ustedes acá. Y sí, hace más o menos una semana salió la segunda edición. Segunda edición del libro Montevideo a través de 18 de julio. Que lo tenemos acá en mesa de trabajo. Exactamente. Acá a la vista. Es un libro de interesante porte, ¿no? Sí, un libro de 400 páginas. Con mucha fotografía. Que eso siempre ayuda, ¿no? A visualizar un muy buen texto, además, hay que reconocerlo. Un texto de esos libros ágiles que se leen de a tirones, porque en realidad uno va metiéndose en la historia de la principal avenida. En realidad Daniel hace un estudio de 18 de julio hasta lo que sería Ejido, más o menos, ¿no? Hasta lo que sería la bifurcación, ahí está, en el Gaucho. Y bueno, y ahí hace un recorrido por todas las épocas, todas las vicisitudes de nuestra principal avenida, los orígenes históricos, por supuesto. Y bueno, y qué mejor que traerlo a él directamente para que nos hable de eso, ¿no? En la previa al programa hablábamos, cuando Daniel llegó, de qué difícil es poder hacer un raconto de toda la historia de Montevideo. Hablamos cerca de 300 años, sí, ¿no? En 5 minutos. Bueno, por supuesto. Pero acepto el desafío. ¿Usted acepta el desafío? Acepto el desafío. Brevemente, pero muy brevemente. Bueno, condensar 300 años en 5 minutos. No es poca cosa. Comienzo por allá por 1680, cuando los portugueses fundaron Colonia del Sacramento. Luego, con las bondades del puerto de acá de Montevideo, mucho mejor puerto que Buenos Aires, sin lugar a dudas. Ajá. Ahí los españoles dijeron, lo agarramos nosotros. ¿Pero sabe por qué? A ver, bueno, complementemos, no. Ya me está corrigiendo eso. No, bueno, pero lo pasa que 5 minutos. Sí, diga, complementemos. Portugueses. Y por eso mismo. Pero no había puerto todavía. No. Ah, claro, no. Pero complemente, usted complementa. No, siga usted porque no quiero. No. A mí porque me sale el profesor. Bueno, y es el como proceso fundacional de Montevideo no es que se vino y se fundó en 1724, ¿no? ¿Se acuerda del lío que se armó el año pasado? El año pasado. ¿Qué lío que se adelantaban los festejos, que Cose, Carolina bien a la Cose, uruguaya, se aprovechaba, claro, porque estaba en el final. Después se olvidaron y quedó por eso. Sí, quedó por eso. Pues no sabemos, o sea, en definitiva, ¿qué se hizo por la fundación de Montevideo? Arrancó con mucha fuerza. Arrancó mucha fuerza. Otra cosa que hubo unos actos que hubo, pero fue por febrero, que fue en la Plaza Libertad, en la Plaza Independencia, en el Entrevero, en el Gaucho, todo que tocó Fernando Cabrera, tocó Yo la verdad que no me acuerdo. Fue un sábado que fue espectacular, pero fue en simultáneo. Sí, en simultáneo, ¿Y después? 4 horas distintos. Eso está indagador. Primero, el año pasado, digo, más allá de alguna cosa esporádica que se hizo, vamos a ser sinceros, no se hizo nada sobre la fundación de Montevideo, no se hizo nada. Y después nos quedamos con la discusión, entre historiográfica y política, ¿no? Porque tenía más un objetivo político esa discusión, como todas las discusiones fundacionales en este país, que nunca sabemos en realidad qué fundamos. Y claro, y además año electoral. Claro, entonces ahí se diluyó todo y nadie se acuerda. Digo que acá en Uruguay, año preelectoral, se puede seguir festejando durante todo el proceso. Sí, se puede seguir festejando hasta 1730. O sea que tenemos todos los 6 años más. Porque en realidad es como dijo usted, muy bien, proceso fundacional. Claro, todo un proceso fundacional. Bueno, ciudad colonial, bien. Ciudad amurallada, bajo las leyes de Indias. El ingeniero Petrarca, si no recuerdo mal, fue el que hizo el trazado en damero. Sí. A diferencia del damero portugués, del trazado portugués, que es diferente. Si usted va a Colonia de Sacramento, ve que el trazado no en damero cuadrado, ¿no? Claro, no es perfecta la cuadrícula. Bueno, ahí nos puede ilustrar Daniel. Sí. Porque yo sí me acuerdo de facultad que el profesor decía, tiraban la bala de cañón y donde caía, ahí era elegido de la ciudad. Claro. Después estaban los propios, si no recuerdo mal, y las dehesas, con H. Exacto. Eso me acuerdo sin haber repasado nada. Sí. Es mi gran... Una ciudad murallada que además le hicieron las murallas y después se dieron cuenta que no había agua.
incluso las murallas primeras que eran en Río Negro. La idea inicial era hacerlas en Río Negro, porque es la segunda montaña. claro, la segunda elevación era Río Negro. Dice que al final se fue, que había tenido esa propuesta, y al final vino Cardoso, fue el que vino, y que dijo, no, los hacemos, no están donde están ahora, donde decimos nosotros que están ahora. Pero originalmente eran en la altura de Río Negro. A la altura de la calle. Que es mucho más alto en la calle Río Negro. Y dice que en las invasiones inglesas hubo algunas críticas que hacían a la muralla, era justamente porque los ingleses se escondían atrás de esos lugares atrás de Río Negro, claro. Dice que se escondían ingleses. Claro. Que de otra manera ahí estaba la muralla y no lo dejaban pasar. Pero bueno. Sí, la muralla respondía a una situación, digamos, obvia, que era en realidad que Montevideo era una zona sumamente o fácilmente invadible. Claro. Vulnerable, con el permiso de la expresión, ¿no? Además, de hecho, surge para evitar justamente la presencia portuguesa. Por lo tanto, la idea era hacer una plaza fuerte. El origen de la ciudad era hacer una plaza fuerte. Es una fortificación militar. Una fortificación militar, exactamente. Sí. Montevideo originalmente es una fortificación militar, donde por supuesto una de las primeras cosas que se construye es el fuerte San José. De hecho, se construye primero el fuerte y después el cabildo. El cabildo fue lo último que se construyó y se instauró oficialmente el 1 de enero de 1730. Por eso es que nosotros hablamos del proceso fundacional. Claro. Y de hecho, en las leyes de India se decía que cuando una ciudad quedaba formalmente instalada era cuando se instalaba el cabildo. Entonces, por eso la discusión eterna de cuándo es que se fundó Montevideo. Si en 1724, que es cuando nos enseñaron a todos en la escuela que se fundó Montevideo, si es un proceso fundacional. De los caramelos, ¿no? El de los caramelos, Bruno Mauricio Zavala, exactamente, que todo el mundo lo conocía por eso, básicamente por los caramelos, ¿no? Los ricos caramelos Zavala. Y su cabellera larga y enrulada, que era un vizcaíno, gobernador de Buenos Aires, que en realidad fue conminado por el rey Felipe V. Publi por ahí? Sí, conminado. Fue conminado. La palabra conminar significa obligar, ¿no? Y lo obligaron a fundar Montevideo. Él no quería fundar Montevideo. O sea, Zavala no quería moverse de Buenos Aires. Pero el rey lo obliga por la presencia de por la amenaza de la presencia portuguesa, que dicho sea de paso estaba generando guerras entre España y Portugal. Entonces, para evitar que los portugueses siguieran tomando territorio de la banda oriental, que los españoles siempre consideraron tierras de ningún provecho, como decía Juan de Garay en 1571, los españoles fundan esta plaza fuerte, con resistencias al principio porque no querían hacerlo, pero en definitiva lo culminan, o lo empiezan, vamos a decirlo así, lo empiezan en 1724 y lo culminan en 1730 con la instalación formal del cabildo. Esa es un poco es el proceso fundacional. Obligado por los portugueses que sabían. Y por la situación, claro, la situación militar que se daba, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Después nos vamos acercando a que ya nos acercamos al nacimiento del 18 de julio. Sí. La demolición de las murallas, ¿no? 1829. Y ahí creo que ya trazan 18 de julio, ¿puede ser? Ahí trazan. Y comienza ahí la historia trazan la ciudad nueva. Claro. La Plaza Independencia y 18 de julio. Todo en 1830. Y ahí le pasamos la posta. Y ahí le dejamos a Daniel. Y escuchamos y aprendemos. El libro. ¿Ahí empieza el libro? No, en realidad el libro empieza en lo que estamos contando hoy. Cuando pasaba el Gronardo, creo que se llamaba. Pedro Gronardo. Pedro Gronardo. Que era pasó era ahí el práctico por La Plata y vio que estaban unos portugueses en Ensenada. Y ahí fue que mandaron que vinieran. ¿Se da cuenta que si no hubiera pasado Gronardo, seremos pentacampeones del mundo? Sí, es verdad. Prefiero ser uruguayo, ¿eh? O, por ejemplo, qué sé yo, en vez de ir a Punta del Este, iríamos a Florianópolis. ¿Qué tal? Y en vez de... Y tantas cosas más. ¿Y la capital, ¿cuál sería? Río. ¿Y si nos regalaran Garoto, ni nos inmutaría? No, claro. Si no sido por Rivera, tendríamos en los Porto Alegre. Es verdad. Es verdad. Ah, ¿vio que futbolero? Es porque por Suárez. Así que... Vio que Suárez ahora va a armar un cuadro que se va a asociar Messi con él. ¿Ah, sí? Y va a empezar desde la división amateur para ir
ascendiendo hacia la primera Yo división. le abriría una puerta en Rampla, que la verdad que lo precisamos. LSM se llama, en un ataque de creatividad. Sí, de creatividad Luis Suárez y de- Messi, LSM. Y de falta de ego, ¿no? Hoy hablaban en la radio cómo van a cantar la hinchada, ¿qué van a cantar? LSM. Vamos, LM. LSM. LSM. Después decían, STM, parece ¿Qué la cuadro? tarjeta. Parece La una tarjeta. tarjeta de hermoso, Omni. un cuadro. Bueno, Sí. Forlán tiene un cuadro también, ¿no? ¿Cómo no? El Durazno, ¿no? Forlán tiene un cuadro. Durazno, ¿no es? Y pasó Durazno. ahí desapercibido. Que también que las iniciales Sí, decían que era Diego Forlán, porque De- es Durano Fútbol Club. Diego Forlán es un apellido de, no sé, con el... Qué bien, qué ¿Vieron este programa donde, usando un eslogan de otro programa anterior que estuvimos 4 años al aire, a Todo dos tiene toques, que ver con todo. decíamos un eslogan, todo tiene que ver con todo, acá también. ¿Viste? Y es así la vida. Y seguimos con el libro, entonces, Bueno, Montevideo a través de 18 de entonces, julio. ahí nace 18, 1830, 1829, cuando tiran abajo la muralla, trazan la ciudad nueva hasta el Ejido. Ese lugar antes era el campo de Marte, porque era donde no podían construir cosas con materiales duraderos porque no se pueden esconder los enemigos y querían atacar la ciudad. Entonces ahí sí, el Estado precisaba plata, precisaba vender, no podían vender, no pertenecían a nadie los campos de Marte. Entonces ahí se termina el campo de Marte, trazan la ciudad y empiezan a vender la manzana. Y ahí 18 como que vertebra la ciudad nueva. Además es interesante que está en la loma de la Cuchilla. Y es interesante que las calles que bajaban como ríos Nombre de Ríos. tenían nombre de ríos, Sí, bueno. que después la fueron cambiando. Lamentablemente eso de la Lamentablemente. nomenclatura. Pero Quedó alguno, ¿no? Igual Quedó las Cuarey, calles Cuarey. con nombre de ríos eran. ¿Por qué es así? Pero quedaba bueno, porque estaba Él la quiere que le pongan colina. Rampla a una calle que No, va a ser no, imposible. pero yo qué sé, las calles, no me gustan a mí las calles. Bordadora Cantú. La calle, Le pongan un billete claro, de la calle, yo qué sé, Cuarén, Sí. Y son ríos, ¿eh? Y pero nadie sabe. Había otra que era Ibicuí. Queguay. Paraguay era Queguay. Qué guay, Es claro, verdad. la calle Qué guay. Y Qué con guay. y ¿Por qué Julio cosa? Herrera. Daimán. Daimán. Era Julio Herrera, pensé Seguro. que era Daimán. Estaba bueno toda esa idea, pero al final Va cambiando, va va cambiando la cosa. cambiando y ahora ponen todos nombres distintos. Veo que en esta ciudad Lamentablemente. tenemos la costumbre de ponerle nombres a las calles y no ponerle, por ejemplo, si es un nombre de pila, le ponemos el apellido. Por ejemplo, Y yo qué sé, me acordaba de Maciel. ¿no sería un antecesor de Dandy Maciel, Es nuestro probable. compañero? Es probable. Pero nadie sabe que es por Francisco Maciel. Sí, verdad que le ponemos el apellido. Decimos Maciel, Gaboto. Cuestas. Hay una calle muy importante en Punta Gorda que Acuistapache. Bueno, pero eso es por usted. Le pusieron el nombre de mi tío para disimular. Claro. No le Dice ponen el nombre José de pila. Acuistapache. Pero en las calles, la calle, Son los en la ciudad apellidos. vieja, la calle Cuestas. Claro, Juan Lindolfo, ¿no? Claro. No, pero, pero le dice a ver, Lindolfo Cuesta. Cuesta le Hay dice gente que le Lindolfo dice Cuesta. Lindolfo. pero es sí. presidente No, Juan Lindolfo Claro. Cuesta. Ah, sí, Nadie claro. sabe quién es Ah, Cuesta, sí, ni Claro, Lindolfo un Cuesta. joven No sé, el 9 del 2025. LSM. Claro, ¿Qué dice, es? ¿quién es? O sea, entonces esas cosas a mí me parece que también sirven para reivindicar el patrimonio. Porque cuando uno pone el nombre de una calle, está poniendo más que el nombre de una calle, está generando incluso hasta una cuestión cultural en la sociedad, un sentido de Sí, pertenencia. ahí está, claro. Claro, Y por eso además- cuando quieren cambiarle el nombre a una calle hay una polémica Bueno, bárbara. y además hay, no solamente eso, además hay también una cuestión hasta patrimonial. ¿Por qué uno quiere ponerle el nombre a una calle? Y bueno, porque quiere resignificar un nombre, no sé, sí, una trayectoria. una personalidad, un hecho histórico, etcétera, ¿no? Yo qué sé. Entonces, ponemos ese tipo de cosas. 21 de septiembre, ¿Qué pasó? 26 de cuándo? marzo, ¿no? Hay 21 de una septiembre de Malvin, 1808. no sé qué de julio, ¿no? 14 ¿no? Claro, Malvin. o sea, ¿De qué? ¿Por qué? Claro. entonces, yo qué sé, son esas cosas que uno no entiende de la nomenclatura de Montevideo. Yo no la entiendo. No, después está esa sinceramente. costumbre de agarrar una calle y ponerle hasta 18 un nombre. No, bueno, eso fue una eso- cosa últimamente. Sí, que es un ha pasado y desastre. seguirá pasando, creo. Claro. Andes ahora llama José Germán Arabujo. Por supuesto, todo bien Ah, con no sabía. Arabujo. Creo que Pero- sí. Yo no sabía que se había Pero le conseguido. cambiaron todo Volver a Andes. pasar- No, de No. 18 para la Rambla. Ah, claro, como hicieron con Carlos Quijano, con Exacto. Selmar Michelini, con ¿Te Gutiérrez das cuenta Ruiz y que- con pero la calle no? Wilson Ferreira. Claro, todo está bárbaro. Que
tengan esos nombres, merecen, pero no en esos lugares, ¿viste? Sí, pero a veces, en ese caso vos sabés que lo justificás porque cortás con 18 de julio. El problema es cuando vos en una misma calle tenés una cortadita. Y ya le cambian. Y yo vivo en la calle Vilar de Bo, por ejemplo, pero que nadie sabe qué es Vilar de Bo, porque es Vilar de Bo. Sí, Vilar de Bo. Claro, en realidad es Teodoro Vilar de Bo, ¿no? Nadie sabe. O sea, es un señor llamado médico. Vilar de Bo. Lo voy a proponer para la comisión de nomenclatura. Bueno, no, yo qué sé, no sé. ¿Sabe por qué? Porque uno de mis primeros libros de historia que leí, ¿sabe cuál fue? El Nomenclator de Montevideo, escrito por Alfredo Castellanos en la década del 50. Es todo un tema interesante para tratar en algún Lo programa. leí con 10 años, porque lo descubrí en la biblioteca de mi casa y me pareció fascinante. Claro, que te explicara. Que me explicara el nombre de las calles. Claro. Vio que mientras los otros iban atrás de la pelota de trapo, Y yo iba atrás de un usted libro. iba atrás de un libro. Ya marcaba. No, yo iba atrás de la pelota su también. destino. Pero además de eso, iba atrás de la pelota, no, nunca la agarré. Me parecía fascinante que me explicara el nombre de las calles. Ahora, no hay en realidad, ni siquiera con los nombres, ¿no? No hay una. Y no nos apropiamos los montevideanos de la ciudad. No nos terminamos apropiando. Y nos ayudaría que las calles se llaman siempre igual. Por eso es que yo reconozco que libros como el de Daniel, que son libros que tienen investigación detrás, porque acá hay investigación histórica, hay recopilación de información, hay recopilación de fotografías muchísimas. O sea, este es un libro de historia. Vamos a empezar por ahí. Ahora, es un libro accesible para todos, desde el punto de vista, digamos, intelectual, por decirlo de una manera, o académico. Y además creo que también sirven este tipo de materiales para resignificar nuestra ciudad, que yo creo que nos falta mucho. Entonces, este tipo de materiales, este tipo de trabajos, la verdad que son sumamente elogiables primero por el trabajo que tienen atrás, pero además por esa resignificación de los espacios y de las cosas que tenemos olvidadas, ¿no? En nuestra ciudad, y que la verdad que no lamentablemente, además de donde debería más conservarse, y esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que son los ámbitos oficiales, obviamente, que lamentablemente no se resignifican, ¿no? Sí, una pena. Sí, incluso cómo se apropia, cómo la gente se puede apropiar del lugar en el que vive, lugar, claro. de su historia y a través de sus prácticas. Claro. Yo recuerdo que cuando vine del interior en el 80, todavía existía esa famosa frase de ir al centro. Vamos para el centro. Igual en Paysandú también, ¿eh? Bueno, coincidentemente la calle principal de Paysandú se llama 18 de julio. Claro. También era ir al centro. El centro mirá, era un centro, valga el juego de palabras, muy importante. La segunda parte del libro se llama Ir al centro, justamente. Claro. Y lo que ahí la idea de esa parte del libro. Bueno, la primera parte del libro es medio como en etapas históricas, vamos poniendo cómo se refleja la historia de la ciudad en la calle, porque lo interesante es eso también. El desafío era ver cómo en una calle se podía reflejar la historia de la ciudad, y en la calle principal justamente, ¿no? Bueno, y la primera parte vamos ahí por etapas, marcando las cosas que pasaban 18, cosas siempre dentro del periodo de la ciudad nueva. Siempre de la plaza a Ejido. Siempre tomamos ese tramo. Bien. Y la segunda parte ya mira al centro, porque me pareció muy interesante, primero, ver cómo iba cambiando esa noción de ir al centro, ese concepto de ir al centro. Que primero no había centro. Cuando era la ciudad colonial, que era todo dentro, la calle del Portón era la que fue después del 18 de julio, ahí en 25 de mayo ahora. Esa era la calle del Portón de San Pedro, y ahí estaban las tiendas, los negocios, las casas del teatro, las casas particulares más importantes. Todavía está el Museo Romántico. Claro. Bueno, ahí era la movida. Uno recorre 25 de mayo hoy y se hace un análisis histórico sabiendo algo, pero además aplicando, como siempre le digo a mis alumnos, la imaginación en estos casos. Claro. Uno puede pensar que 25 de mayo era la calle central de aquella Montevideo
colonial o medio pretérita, ¿no? Porque era, o sea, Sí. ahí estaban los grandes palacetes, ¿no? La casa de Palacio Giró, Taranco. el Palacio Taranco, la casa de Montero, es decir, Pues toda la confitería el Palacio famosa Jackson, que estaba. ¿no? Es decir, eran lugares, donde era el Palacio Taranco era la casa de comedias, que era el teatro, primer teatro. el primer teatro, por ejemplo, ¿no? Claro, Bueno. después ahí la ciudad se fue corriendo para lo que después fue para lo que era Sarandí, ¿no? La calle Sarandí, hoy peatonal, en realidad era calle. Ujú. Bueno, Sarandí después terminó siendo obviamente un centro importante de comercios también, de lugares, el Club Uruguay claramente fue... Toda la parte frente a la Plaza Matriz. ¿Te acuerdas? Exacto. Estaba el Club Uruguay. Tenías la catedral. Ah, La, Después el Cabildo. el Cabildo, La Plaza Club Constitución. Uruguay, la Plaza Constitución, el Hotel Alhambra, mm, La Nata, claro, ahí había... bueno, los hoteles eran muy importantes, porque imagínense que los viajeros que Pirámides. llegaban... estaba en la esquina. Seguro. Entonces estaba todo ahí. Claro. Espera. Y después la Plaza Constitución, que era un centro... Y la Plaza, claro. La Plaza Constitución, ¿no? Lo que conocemos como Plaza Matriz, era un centro clave también, ¿no? Ahí había elecciones, por ejemplo. Cuando había elecciones ponían las urnas ahí. Incluso vos imaginate, cuando fundan Montevideo. Las balaceras que se armaban ahí. Y Ahí bueno, mataron a Francisco bueno, Lavandeira, mirá. en 1875. 1008, después de la Guerra Grande, ¿no? Sí, sí. Sí. 1875, ahí se armó una balacera importante, hubo varios muertos, entre ellos Francisco Lavandeira, que era miembro del Partido Nacional, y fue en el día de unas elecciones se elegía ahí un cargo que no le importaba a nadie. Al final lo terminaron suspendiendo y la mesa de votación estaba en la escalinata de la catedral. Bueno, un cuento que le hacemos. Bueno, y el Cabildo era cárcel, ¿no? O sea, Claro. en el Cabildo estaba la calle Cámaras, que hoy es Juan Carlos Gómez, que se llamaba Cámaras porque en el Cabildo se reunían las cámaras de diputados y senadores. Claro. Era el Palacio Legislativo. Es de la época, claro. Y en el Cabildo era curioso, porque ahí funcionaba la Asamblea General. Ahí, por ejemplo, no sé, prestaba juramento el presidente de la República, o sea, ¿Y había algún que otro calabozo? en abajo. el sótano era un calabozo. Claro. Era rarísimo. Y ahí en esa esquina de Cámaras y Sarandí matan asesinan al único presidente asesinado Claro, en el el ejercicio único del cargo, homicidio. que fue Juan Iriarte Borda, ¿no? 25 de agosto de 1897. ¿Usted es una biblioteca? ¿Ahora que cerraron la biblioteca? Cerraron la Vamos a biblioteca. darle por un tiempo. Nadie va a decir nada, ¿no? Sí, hay un comentario medio inocuo ahí de que Sí, cerraron. cerraron la biblioteca nacional. Vamos a dar la dirección de su La casa para Biblioteca que vayan Nacional. a preguntar ahí. Pues es una biblioteca La andante. cerraron, pero la cerraron el Sí, el día del libro. el día del libro. Ayer, ¿no? Uruguay no O más. hoy. Ayer. Ayer. El día del libro se cerró la Una cosa biblioteca. fantástica. Fantástica. Me- Y ya levantó polvareda porque como siempre... La Biblioteca Nacional viene hace muchos años yo digo, frecuento la Biblioteca Nacional. Frecuentaba, ya no la puedo frecuentar más porque ¿Usted está es un cerrada. ratón de biblioteca? No, sí, soy una rata. Yo ya le dije. Ya lo he dicho varias veces. Soy una rata. Daniel se está dando cuenta que este programa tiene humor, ironía y bueno, y sapiencia, ¿no? Sí, sí, obvio. sabiduría. Sí, sí. Es una mezcla. Es una mezcla explosiva. Explosiva, sí. Pero bueno, sí, bueno, ahí tenemos la importancia que le damos al patrimonio, a la cultura, ¿no? Nuestra Biblioteca Nacional, cerrada. ¿Está? ¿Qué más? ¿Por ¿Qué cuánto más tiempo podemos decir? será? No sé. Viene de un proceso de decadencia de hace Sí, tiempo, hoy ¿no? yo le decía No a hay mi hija que me funcionario, no hay preguntaba, nada. exactamente, que no es de un día para otro, ¿no? No, O sea, no hay es un funcionario. proceso largo que va hasta que un día, bueno, no sé, si estará justificado que se cierre o Pero no, pero... mira, una cosa que Sí. quería que contar de lo de Sí. la Plaza Matriz. Nosotros en el libro, cuando termina cada capítulo, hoy le decía, primera parte es así, la segunda parte, ir al centro, después va por esquina y por plaza. Entonces empieza en el Plaza de Independencia, después 18 y Andes, 18 y Convención, Río Branco. Entonces, en cada esquina te cuenta lo que había, las cosas que fueron pasando, lo que significaba a través del tiempo, cómo el centro fue cambiando su centro neurálgico dentro del centro, como fue pasando de Juncal y Sarandí primero a Andes después, y después a la Plaza Cagancha y después a 18 de Ejido. Claro. Bueno, todo eso lo hablamos en la segunda parte del libro. Pero cuando termina cada capítulo, ponemos una crónica de un hecho que pasó, algo de una página o de 2 páginas.
que eso está bueno porque le da un poco de aire al libro. Y de repente lees un cuento cortito. Y uno que contamos, que está en la parte que va cronológica, es cuando hicieron la quema de los papeles de los tratados 1860, ahí en la Plaza Matriz. Sí. Y ahí era la Plaza Matriz, Claro. era la más importante. Y todo ese acto fue justamente... Veo que tiene unas marcas ahí, o es por donde va leyendo. No, esto lo he marcado por gusto, y porque bueno, nada, explicaba algunas cosas y era lo que yo les decía acerca de las citas históricas que tiene, de fuentes históricas, ¿no? Citando... Álvaro leyó el libro antes que se yo no lo pude. No, esto yo lo leí 2 veces ya. Corrigió. ¿Y lo corrigió? Me dijo si las Yo- cosas sí, que estaban mal. O sea, otra de sus perfiles es corrector. No, corrector no soy, corrector histórico, digamos. Ah, histórico. No, pero además porque no fue... siempre creo que corrige Pero el además libro. no fue una corrección, Daniel un aporte. tuvo la gentileza de dármelo antes, Él intervino cuando el libro no en estaba toda- editado, o sea, estaba en Word, y yo lo leí, sí, y bueno, ya desde ese momento me pareció interesante. Hay un rescate de fotografías muy lindo, ¿no? Que para la gente incluso que lo pueda adquirir el libro, le va a resultar interesante porque lo va a retrotraer a tiempos de juventud, ¿verdad? Claro. Ahora estoy viendo, por ejemplo, acá una foto que el otro día lo hablaba con unos alumnos, del pasaje del Zeppelin por Montevideo, ¿no? Claro. Que se paralizó la Año ciudad. 34. Obviamente, año 1934, dicho sea paso, un año bastante convulso para el Uruguay, porque estábamos todavía en los coletazos del golpe de estado de Gabriel Terra, ¿no? O sea, este es un libro de historia, es un libro de anécdotas, es un libro de historias personales también, ¿no? Antes de ir a la pausa, ¿dónde se consigue este libro? ¿En todas las librerías? En todas las librerías. Sí. Perfecto. Distribuye Guzzi Libros, así que llega a todas las librerías. Tenemos que ir a la pausa, profe. 19 horas, 4 minutos. El tiempo Es tirano. es tirano. Nunca dicho. Jamás. Una frase jamás dicha. Jamás dicho. Vamos a la pausa y volvemos con el licenciado Daniel Elizalde, con su libro Montevideo a través del 18 de julio, con el profesor Álvaro García. Vamos a la pausa, volvemos con el trazo, segunda parte. Junto al buceo sientan el latín, viejo Palermo, barrio Surquentín, Jacinto era nuestra voz del pantanazo con amor. Cordón, Cerrito Lindo, hermosa comercial, Reducto Franco y la Villa Muñoz, esperacemos el cantar. Punta Carretas y Unidad, en Carraco será tal vez nuevo París, en que unamos el canto adquirido, todo el brazo oriental, capurrense feliz, llegaremos al Sayago amigo. Viene Paso Molino hemos de recordar. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Esta promo de TCC está tan buena que parece hecha con inteligencia artificial. Fíjate. Disfruta más de 130 señales HD, las mejores señales argentinas y uruguayas. Paramount Plus con Gladiador 2, El cuento de la criada y la última peli de Misión Imposible. Además, toda la Copa Libertadores y Vivo One, el Android TV, para descargar tus aplicaciones favoritas y ver lo que más te gusta. Todo por 1.090 pesos al mes. Parece hecha con inteligencia artificial, pero no, la hicimos para vos. Pedila ahora al 2-410-1616 o por WhatsApp al 092-10-1616. AFMU, Asociación de Futmesa del Uruguay, inspirado en el viejo fútbol con botones. Los esperamos a practicar este deporte de mesa en la cantina del Club Capurro, Capurro 922, con la excelente atención de Marga y Alberto. Contacto 099 18 31 93. Don Agustín Viajes y Turismo, servicio integral desde 1997, con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236, teléfono 2903-2680, celular 091-339-099.
Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. Motor Love. Viví tu camino. Viví con actitud. Ropa y accesorios. Nos encontrás en Punta Carreta Shopping y Punta Shopping. En Instagram, @motorlove3, www.motorlove.uy. Canteros de Caná. Vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095-032-068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. Aluque SRL. Más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monoblock de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094-409-352. En Instagram, @aluquealuminio, www.aluquesrl.com. Inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida, ciudadelas de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Vienen los sombreros llenos de tranvías, vienen los tambores llenos de vecinas, vienen las sirenas, la radio prendida y en medio del temporal viene un tango en un estuche. Venimos de la pausa, única pausa en el programa El Trazo, programa número 7. Estamos con Daniel Elizalde, licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad de la República en el año 1997, ha publicado los libros Historia del Palacio Salvo, en coautoría con Mariela García, y Surcando Cuadros. Y ahora está hablando esta noche, tarde-noche lluviosa de Montevideo, de su libro Montevideo a través de 18 de julio, en su segunda edición, ¿verdad? Una cosa interesante que yo le decía hoy, es como el centro va cambiando a lo largo del tiempo. Y cómo también cambian las prácticas. Pues vos imaginate que antes todas las prácticas culturales más comunes, encontrarse, ir a divertirse, ir de compras, ir al cine, todo era en el centro, ya en 18. Ya se encontramos en 18 de Ejido, en la Plaza de Libertad. Los grandes cines, ¿no? Los grandes cines, el bowling, los cines, los cafés, el pool, los billares, ¿no? Claro, los billares, pool, café, el cine, los teatros, por supuesto,
¿Me permite recordar por allá por los 80 las maquinitas? Las maquinitas. Ahí No, pero usted... Mire, si yo esa plata que gasté en maquinitas y otros placeres que no si los voy a hubiera contar, invertido en bonos de no deuda, tendría un Audi claro, y un Mercedes-Benz, claro, y alguna propiedad más. y además de las cosas que ha gastado en exceso, ¿no? Por eso mismo, que no quiero hablar de ese tema. Mejor no lo nombremos. Mejor no, sigamos. Pero no, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en la vida, en los grandes eventos que ocurrieron además en esta avenida, que seguramente, claro, que seguramente mucha audiencia capaz que se acuerde o le contaron, ¿no? A ver, yendo bien para atrás en el tiempo, 18 de julio llegó a ser la calle de las asunciones presidenciales, porque antes de que existiera el Palacio Legislativo hubo un periodo donde el Parlamento era muy chico, era el Cabildo, como decíamos antes de la pausa. Entonces, claro, no había lugar para juntar a los diputados y senadores. Entonces, ¿dónde se reunían las cámaras? Se reunían en el Paraninfo de la universidad. Acá ya estoy hablando de 1914, fue la primera asunción presidencial que se dio fuera del Cabildo. Todavía el Palacio Legislativo no estaba terminado. Entonces, las cámaras sesionaban en el Paraninfo, la sede central de la universidad, 18 de julio y Tristán Narvaja. Entonces el presidente iba a jurar el cargo sobre la Constitución en el Paraninfo, y de ahí se iba en auto hasta la Casa de Gobierno. Todo por 18 de julio. Y ahí era el pueblo. Y ahí era saludado por el pueblo. Dicen que digamos la asunción presidencial más numerosa que se registró hasta ese momento fue la de Feliciano Viera, que fue el 1 de marzo de 1915, que fue muy grande la cantidad de gente que se movilizó por 18. A ver, claro, ahí ya estamos hablando de una 18 de julio que estaba casi, ya estaba terminada, porque ya llegaba hasta Boulevard Artigas, lo que no existía todavía era el Obelisco. Pero claro, era ya una 18 de julio que era estaba consolidada. Indiscutiblemente claro. era el centro de la ciudad, ¿no? Y a eso hay que sumarle después los eventos que en general había, ¿no? Ahora incluso mirando fotos y recorriendo cosas, los desfiles curiosos que hubo, ¿no? En el año 48 mirábamos acá recién el desfile de los vehículos, que llegó a ver hasta un avión. ¿Un avión? Transitando por 18 de julio, bueno, Y su agudo ojo después vio un tractor atrás del avión. Y mi agudo ojo vio un tractor, porque eso es lo curioso, ¿no? En el año 48 había lo curioso es que lo haya visto. Un avión y atrás el tractor. Bueno, pero esas cosas hay que rescatarlas, claro, ¿no? Que sí, claro que son sí. esas Y de eso cosas, se encarga este libro. Esas cosas maravillosas. Y este libro se encarga de eso, es verdad. Y por eso hay que leerlo. Y vos recomendarlo. Fíjate, los festejos oficiales, los festejos espontáneos. Claro. Hay unas fotos ahí de cuando se ve campeón Uruguay, pero no en el 24, de antes, ¿eh? Hay una Copa América, y está todo el mundo festejando por 18. Bueno, Colombia es una historia que contamos con esas cortitas, es en el 24, donde paraban y todo. El 18 de julio era el lugar para festejar, claro. También el lugar para protestar. Exactamente. Y ahí tenemos en los años 60, donde empieza la grande protesta, que hay varias fotos de Aurelio González, sí. y de Cámara 3, que es otro grupo de fotógrafos, está muy bueno. Bueno, el 9 de julio del 73 fue el 18. Exacto. Después de la huelga general Después cuando se cierra la huelga general, Estado, ¿no? Claro. El 9 de julio se levanta la huelga general y ahí se produce la protesta masiva, la famosa protesta a las 5 de la tarde. Que ahí le contamos la historia, una historia justamente es a las 5 de la tarde. Ese poema es impresionante, claro. De Lorca. Claro, pero fue tomado a las 5 en punto de la tarde. Ahí está, fue tomado por Castillo, ¿no? Castillo en la radio. En la radio amiga, en una radio amiga, y concretamente a Radio Sarandí, y convocaba a las 5 en punto leyendo el poema de Lorca. Claro, no lo podía decir porque estaba censurado. Pero él decía a las 5 en punto.
Entonces seguía leyendo y decía a las 5 de la tarde. Entonces impostaba la voz en ese momento, una voz particular, la de Castillo además. Y después la gente se congregó ahí, miles de personas. Fue una represión terrible, ¿no? Bueno, fue la última manifestación antes de la... Claro, después de la dictadura después fue ya la última no hubo más nada hasta la década del 80, hasta el principio de los 80, ¿no? Pero fíjate, otra del año 84, cuando se prohibían... ¿Te acuerdas que en el 84 de repente había una manifestación, no pasaba nada, y había otra y te daban palo a lo loco? Sí, sí. Yo me acuerdo de una de noviembre que fue mortal y fue todo en 18. La gente que se acercaba. Bueno, una cosa que ya no se hace más y que también ocurrió en 18 de julio, o ocurría, la llegada de visitantes ilustres. Exactamente. Que ahora ya no se hace más. Sí. Es más, creo que ni nos enteramos por la de Rambla. Más bien claro, por la Rambla. vienen por la Rambla. Con esa custodia que bueno, no se puede ni mirarlo. Hay inclusive hay videos de la llegada, por ejemplo, de yo qué sé, no sé, Eisenhower, por ejemplo. Claro, pero voy más atrás, estoy pensando acá al Uruguay vino Roosevelt. También, es verdad. Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Cayó con su sillita de rueda en el año 1936, lo subieron a una cachila. Y no había rampitas para... Nada, no había nada inclusivo. Nada inclusivo. Sí, se bajó del barco ahí en el puerto, porque vino en barco, porque venía de Buenos Aires, venía de Brasil, creo. Lo sentaron en una cachila, atrás iba el presidente Terra, y por 18 de julio, saludando a todo el mundo. Y además en aquella época no había servicio secreto, no había nada, entonces la gente estaba... Sí, pero estaba literalmente arriba de la cachila tocándolo al presidente de Estados Unidos. Ahora no te pueden ni acercar. Si ahora no que venga ni nos enteramos. Que tiene el gato en la cabeza como Donald Trump. Sí. Trump. No te puedes acercar ni. Y no, claro, pero esas cosas pasaban en 18 de julio, ¿no? Yo qué sé, cuando vino Walt cantante? Disney. Cuando vino Walt Disney, claro. 1941, vino Walt Disney. ¿A dónde vino? Al Cine Trocadero. Claro. Que era el cinema. Claro, hay una casa. 2000 y pico de personas y niños de escuela que habían venido para ver a Walt Disney a estrenar su película Fantasía, claro. El primer largometraje. Vino Walt Disney acá. Walt Disney caminó por 18 de julio. ¿Sabe que cine a mí me daba como una especie de... me imponía respeto el Sensa? El cine Sensa. Yo recuerdo el Trocadero, lo recuerdo. Sí, claro. Y el metro. Claro, pero el Trocadero era el más. Pero por ejemplo el Cine Rex, donde está ahora la sala Cita Rosa, sí. Ahí vieron la primera película con hablada. La primera película sonora. ¿Acá está en el libro? Sí. ¿Sabe que yo por los 80 un día, una tarde lluviosa... También vino, perdón, ya que estábamos con personajes ilustres, vino Charles de Gaulle. También. 1964. Caían pingüinos de punta. Sería como un día como hoy. Era una cosa de locos lo que llovía ese día. Y al viejo lo pasearon por todo 18 de julio. Durito iba, en un Cadillac descapotable. Luis Giannatasio era el presidente del Consejo de Gobierno. Iba al lado de él y el pobre Giannatasio parecía que se estaban cogiendo por la lluvia. Y de Gaulle, imagínense, pasó la Segunda Guerra Mundial. Estoico el otro. No va a correr De Gaulle pasó la Segunda Guerra Mundial, resistió la presencia de los nazis y dijo, una lluvia no me va a frenar. Y De Gaulle está parado ahí haciendo la veña, de cada vez que pasaba por algún lugar, no sé, hacía la veña y pasaba derechito. Le iba a contar después una pequeña Eisenhower anécdota también. de cuando vine de Paysandú. Y después tenemos no conocía a nadie, la recordada llegada de Pinochet. Qué lástima que no pude ir. 1976. Usted era un pebete. Era un niño. Era un pebete. ¿Qué año? 1976. Era un purrete. Un purrete. Sí, un purrete. Bueno, llegó Pinochet, que fue famoso porque tiraban papelitos de arriba de los edificios y en realidad era la policía que subía a las oficinas para tirar los almanaques. Como a fin de año. Como a fin de año. No, pedían papeles y tiraban papeles. ¿Qué? O sea, cuando uno ve las fotos de Pinochet desfilando por 18 de julio junto con Bordaberry,
y ve que tiran papeles por arriba, en realidad... ¿Qué piensa uno? La gente está Claro, la festejando. gente está loca en la vida, llegó Pinochet, qué hombre. Bueno, en realidad era la policía que estaba arriba de había subido a las oficinas de los ¿Cómo el edificios del trazo 18 de tiene julio esos datos, ¿no? y ilustran, tiraba ¿no? papelitos. El trazo tiene Esta Bueno, particularidad. estos pequeños trazos. Otros notables que vinieron, que lo contamos ahí en una historia, cuando vino el rey Juan Carlos con Sofía, Claro. cuando volvía, antes que volviera la democracia. En el año 83. Fue famoso porque se reunió con los políticos que estaban proscritos. Seguro. Y después se reunió con Gregorio Álvarez. Claro, El presidente Más Gregorio. conocido como el Goyo. Hizo toda la oficial, pero después se fue a reunir con los otros. Eso Sí, fue muy que hay una foto importante. maravillosa que están en la Plaza Independencia y atrás se ve el edificio, la actual torre ejecutiva, que la gente capaz que no sabe, pero se empezó a construir en la década del 60. Era un baldío. Era un terreno baldío eso. Y está tapada por unas banderas horribles que pusieron de Uruguay y de España. Para que no se viera, ¿no? Para que no se viera el esqueleto horrible ese. Una cosa Sí, como cuando vino el Papa, ¿se acuerda que que hicieron como unas especies de escenografías en algunos lugares que Para no tapar, viera, claro. para tapar? Sí, sí. Bueno, nada, esas cosas, esas notas de color. Sí, y todas esas cosas cortitas las contamos. Por ejemplo, cuando vino Eisenhower, Sí. era en el tiempo estaban las inundaciones del año Claro. 29. Entonces no había carnaval. El carnaval de noche no se hizo porque no se podía gastar la luz. Había restricciones. Había Las restricciones. inundaciones habían sido el año anterior. Habían pero- sido- ahí pero está, seguían ahí está, seguía. Eisenhower vino el 2 de marzo de 1960. ¿Y qué pasó con el carnaval? Se hacía de día. Claro. Y Pero había ese- restricciones por el Y ese día no hubo carnaval porque venía Eisenhower. Por eso nosotros la historia esa le pusimos sale Momo, entra Ike. Ay, Porque sí, ese claro, el día sobrenombre. fue raro que no hubo. ¿Y sabes quién hacía siempre la carnaval? Bueno, contamos mucho en el libro los grandes desfiles de carnaval. Claro. Y la iluminación, Por ¿no? 18 y las grandes iluminaciones que empezaron en el año 1873. Fue el primer carnaval que llegó a 18, que arrancaba de la Ciudad Vieja, pero pasaba por 18 de julio. Y eran, bueno, Pitamiglio fue uno de los que hizo las iluminaciones en los primeros años del siglo. Y en ese año de cuando vino Eisenhower no había iluminaciones porque no se podía, y lo que había eran unos muñequitos todos colgados, y los muñequitos los había hecho, ahora se me está borrando el nombre, un cineasta uruguayo muy famoso, que ahora no se me sale el nombre, que fue el que hizo todos los muñequitos. ¿Qué país es? Una cosa que te das cuenta que Este país es milagroso. es Realmente, ¿eh? Sí, sí. Ahora mientras hablabas de la luz me estoy acordando de cuando se inauguró la luz por bombita. En 18 de julio fue en el año 1969. La inauguró el intendente Oscar Víctor Rachetti, que fue Gran valor. el único intendente de Montevideo que duró 14 años en el cargo. sí. Un apellido Ese y- votador era fácil. muy conocido, ¿no? Sí, bueno, sí. No, pero sí, es lo digo ilustre. sinceramente. Sí, sí, sí. Es decir, claro, el Entonces, intendente, ¿qué no el votar? intendente, Claro. el intendente Rachetti fue famoso porque, bueno, fue el intendente previo a la dictadura, pero siguió después hasta 1983. Fue el intendente que más tiempo estuvo en el cargo. El que mandó cortar todos los árboles 18. Mandó cortar los árboles 18. Ah, porque bueno, Montevideo tenía 18 de julio tenía árboles. Arbolada. Era claro. una avenida arbolada. arbolada. Claro. Ahí le contamos cómo, mirá que mucha gente se quejaba de los árboles. No te creas que fue, todo el mundo dijo, oh, qué horrible llevan los árboles. Bueno, ¿Quién se eso le ocurrió, había mucho claro, que estaba- todo esto que tira la pelusa? ¿Quién se le ocurrió plantar esto? Esos árboles vienen del siglo XIX, pero el que los generalizó por toda la ciudad, yo tenía entendido, y no es un dato que tenga corroborado, que fue el intendente Fabini, Juan Pedro Fabini. Sí, Fabini. En el año 1900, fue intendente en 1942, del 40, o sea, 43 al 46. Y él fue el que generalizó los árboles por todo, los plátanos, ¿no? Pues el plátano es un árbol de poca raíz, no Que levanta veredas. Que de 1900, pero ahí ya estaban los primeros. Claro, ahí los trajeron, no me acuerdo si fue Capurro que los trajo. O no, Vidiela, Federico Vidiela.
Dije Capurro porque era dueño de todo lo que es hoy el Parque Capurro. Qué fermentar este programa. Estamos hablando de tantas cosas de Montevideo. Estamos tirando datos. Quedó para otro programa hablar de los grandes parques, ¿no? De Montevideo. Bueno, sí. Las plazas, ¿no? Parque Rodó. Claro. O tenían otros nombres, ¿no? Y las plazas sobre 18 de julio, ¿no? Las plazas. Venían a veces especialistas en paisajismo bueno, muy famosos. Thais, por ejemplo. Ahí fue en 1905, Parque Valle, por ahí fue sí, que hizo la Plaza Independencia, el trazado nuevo de la plaza, el diseño de la plaza, que todavía hoy se mantiene, porque cambió la parte del mausoleo, pero los otros que están en los costaditos, están las fuentes, eso es de Thais. Con otra plaza que seguía 18 de julio, también. Con otra plaza que seguía 18 de julio, que era la plaza, la actual Plaza Cagancha, ¿no? Claro. Donde se erigió allí el monumento a la Paz, en el año 1864, que en realidad todo el mundo le dice Plaza Libertad, y el monumento a la Libertad, que en realidad después le dijeron a la Libertad, pero en realidad es esa mujer que tiene forma de, o sea, esa mujer que está arriba de la columna, de una columna corintia que hay de mármol, etcétera, en realidad simboliza la paz. Porque en las guerras civiles de aquella época, 1864, Venancio Flores había invadido el Uruguay, etcétera, se decide poner ese monumento como conmemoración por un acuerdo que hubo entre blancos y colorados para generar una paz y terminar con las guerras civiles. Además, la batalla de Cagancha había sido 3 años antes de poner el nombre a la plaza. Entonces ahí lo que se hizo fue crear ese monumento, que además sirvió como un punto estratégico, por decirlo de alguna manera, que era como un era el centro geográfico de la ciudad nueva. Exacto, ahí está. Ahí vos ves para allá y para acá la misma distancia. Exacto. Hoy es el kilómetro cero, ¿no? Claro. El famoso kilómetro cero. Exacto. Además, si vos imaginate que era la Estatua de la Paz. Viene un temporal, si casi quiebra la base, sí. La mandan a arreglar. El que la arregla, ¿qué se le ocurre? Dice, vamos a sacarle la espada. Claro, no puede ser. Porque tiene una espada en la mano. Estatua de que ahora una espada y una bandera, ¿no? Claro, dice, vamos a sacarle la espada, porque la paz no puede tener una espada. Se me está pisando una cabeza. Claro, sí. Dice, como que no es muy tampoco. Vamos a sacarle por lo menos sacamos la espada y le ponemos unas cadenas rotas. Y le puso cadenas rotas y ahí la gente empezó a decir de la libertad. Claro, y en los años 40 por ahí lo arreglaron de vuelta, pues se había roto de vuelta la base y ahí dijimos, vamos a poner la espada. Otra espada, no es la espada original. No es la original. Ahí quedó con la espada. Yo sé de espadas. Sí, y de columnas también. Sí. Y de la columna que me duele también. ¿Qué le molesta? Claro, pero y además claro, pero y además era la Plaza Constitución, la Plaza Cagancha era una zona también de reunión. De hecho, a ver, si uno mira alrededor, uno de los edificios más emblemáticos de la Plaza Cagancha, el Ateneo de Montevideo. Claro. Fundado en el año 1878, centro cultural de grandes polémicas de la intelectualidad uruguaya del siglo XIX. O sea, era la universidad y el Ateneo, claro. Eran los dos lugares más emblemáticos de la cultura. Ahí en el Ateneo fue la famosa polémica entre José Pedro Varela y Carlos María Ramírez por el tema de la educación y la humanizaban en esos lugares, porque además la plaza Cagancha se había transformado en ese centro también característico de la ciudad, que claro, estaba lejos de la ciudad vieja, pero en una ciudad que ya para 1880 aproximadamente, muy cercano al principio de la ciudad nueva. Exactamente, claro. Ya estaba poblándose. Claro. Además, en ese tiempo la plaza era entera. Sí. Después la cortaron. Ahora la plaza está la estatua y alrededor pasan los autos. No, claro. Los autos la circunvalaban. Claro, hacían como una rotonda. Claro, era toda entera, mucho más linda la plaza. Era preciosa la plaza. Entera. Uno ve fotos de la plaza Cagancha a principios del siglo XX, por ejemplo, y era preciosa. Hoy ya. Y bueno, hay una foto que pusimos ahí, que en los años 1900 y poco había un tren de corderitos para los niños. Claro. Bueno, el tapié en esa misma época. Bueno, el tapié, el que está en el frente de Gaucho, por Barrio Zamorín y Constituyente, todos se hacen en ese años. Periodo. Es increíble. Bueno, tenemos que ir cerrando. Pluma maestra de Daniel Elizalde.
nuestro amigo licenciado, que le agradecemos la presencia y lo conminamos a volver en otra oportunidad. ¿Cómo no? Para seguir hablando. Después hacemos un plancito ahí de ahí vemos mejor que no venga. Bueno, gracias Alejo Leguizamón, que está en controles, suplió al amigo Caraballo. Estamos cerrando. ¿Sigue por salud ahora? Hoy no. Bueno, gracias. Programa número 7 del Trazo. Gracias, profe. Gracias, Germán. García. Gracias, bueno, Daniel. Un gusto. Nos reencontramos el próximo martes con el programa número 8 de El Trazo. Chao, gracias. Juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, Adiós carnaval, adiós Barrio Sur, el tiempo no pasa en vano. adiós Barrio Sur, la mano de unos cuantos de fe. No les convenció, No le convenció, no lo contó. Un nuevo cementerio, ven, le parece bien. Adiós acuarela, adiós al calor, adiós corazón, el cuerpo ya no responde. adiós juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Parezco un guerrón, Parezco un guerrón. que quedó. Y me quedo con el recuerdo de un disfraz que no sirve más. Adiós para vos, Adiós carnaval, adiós juventud, prometo volver, espero. adiós carnaval, espero recorrerte otra vez. Dale rigor, Cántale rigor, nuevo cuplé, hasta que el rulo del tapón. Adiós carnaval, cosa que veo, cosa que veo, por la calle de Montevideo. acercarte a Nos reencontramos el próximo martes con El Trazo, dibujando historias, conectando almas. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM.